Para este momento hemos agotado todo lo que queríamos ver sobre aritmética binaria relativa a variables no asignadas y tenemos que introducir ya en nuestro universo de operaciones la resta binaria. Para eso bastará con asumir que la resta de dos números es simplemente de la suma de un número con el opuesto del cual queremos restar. Esto nos va a llevar a la necesidad de definir una forma de representar los números negativos en binarios que sea efectiva, eficiente para operar con ellos. Vamos a tratar de inducir de una forma intuitiva cómo podemos representar números negativos en binario. Comencemos. Supongamos un número cualquiera, por ejemplo el 1. Tenemos el número 1 y sabemos que si yo quiero hallar cuál es la representación del número menos 1, la suma del número 1 más menos 1 me va a dar 0. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué número va en esta parte para que cuando yo se lo sume me dé 0? Bien, si vemos la primera casilla, la de la derecha, tengo que poner 1 para que 1 más 1 me dé 0. Me llevo 1. Tengo que volver a poner 1 para que 1 más 1 me dé 0. Me llevo 1 una vez más. Y tengo que volver a poner 1 para que 1 más 1 me dé 0. Y me lleve un 1 que no se va a procesar y va a ser el carry de esta operación. Entonces, efectivamente encontramos que este número, 1, 1, 1, puede funcionar como menos 1 en las operaciones binarias. Entonces, para eso lo vamos a anotar en esta tablita. De la misma manera podemos proceder con los demás números. Vamos a hacer otro más. Vamos, por ejemplo, a colocar acá el número 2. 2 es 0, 1, 0. Si yo quiero hallar el menos 2, tendré que poner acá 0, acá 1 para que desborde, 1 y 1, 0 me llevo 1, y acá 1 nuevamente. Será 1, 1, 0. Si hacemos esto para todos los números positivos que están en la tabla, vamos a hallar las representaciones de los números negativos equivalentes en binario. Lo dejamos como ejercicio para los que así lo deseen, detener el video en este momento y proceder a hallar el valor del número menos 3 y el valor del número menos 4 con el mismo método que veníamos trabajando. Si lo hacen, van a encontrar que esta es la representación equivalente de los números negativos en binario. Noten que los números positivos tienen su bit más significativo en 0, mientras que los números negativos tienen su bit más significativo en 1. Ahora sería deseable encontrar una regla práctica que nos permita convertir entre números positivos y negativos sin necesidad de tener que hacer todo este procedimiento, que para pocos bits no es muy trabajoso, pero si tenemos números grandes con mucha cantidad de bits se vuelve complicado. Entonces para eso podemos tratar de notar alguna propiedad de esta tabla. Por ejemplo, que si uno traza una línea en esta parte, ve que hay una propiedad como de espejo, hay un eje de antisimetría donde acá hay un número que son todos ceros y acá hay un número que son todos unos. Acá está el 001 y acá está el 110. Acá está el 010 y acá está el 101. Es decir, que si yo permuto los ceros por los unos, hago el complemento de un número, es idéntico al del otro lado de la tabla en la misma posición. Esta operación, por la cual yo tomo un número cualquiera y lo transformo en su opuesto a través de la complementación de los bits 1 por 1, se llama el complemento A1. El complemento A1 de 0 es
1, 1, 1. Complemento A1 de 0, 0, 1 será entonces 1, 1, 0 y así sucesivamente. Veamos si esto nos sirve para representar los números negativos, cambiar entre positivos y negativos. Si yo hago el complemento A1 del número 1, esto me da el número 1, 1, 0, que es menos 2. Si yo hago el complemento A1, recordemos que esto era el número 1. Si yo hago el complemento A1 de 2, esto me da 1, 0, 1, que es menos 3. Si yo hago el complemento A1 de 3, esto me da 1, 0, 0, que es menos 4, como lo pueden ver de la tabla. Es decir que hay como una suerte de error sistemático donde el complemento A1 me da siempre el opuesto, pero con una unidad de menos. O sea, en vez de darme el complemento A1, en vez de darme menos 1 como yo hubiese deseado, me da menos 2. El de 2 me da menos 3, el de 3 me da menos 4. Como este error es sistemático, lo podemos corregir simplemente sumándole 1. Es decir, que para hallar el opuesto de un número binario bastará con permutar sus bits, los unos por los ceros por los unos, lo que se denomina el complemento 1, y luego sumarle 1. Este procedimiento lo podemos sintetizar de la siguiente manera. Hay un primer paso en el cual invertimos los bits del número, lo que llamamos complemento A1, y luego le sumamos una unidad. Esta regla, compuesta por dos pasos, es lo que se denomina el complemento A2 del número, y es la que nos va a permitir convertir entre números binarios positivos, negativos y viceversa. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para afirmar el tema que acabamos de ver. Queremos poner en práctica esta regla de complemento a 2 para obtener el opuesto de un número en su representación binaria. Vamos a empezar con el caso del más 6. El más 6 en su forma binaria es 0, 1, 1, 0. Y nos dice la regla que para hacer el complemento a 2 tendré que primero invertir los bits. El 0 por el 1 por el 0. Nos queda este número que es el complemento a 1 de más 6. Y luego sumarle 1. Sumarle 1, le hacemos directamente la operación binaria. 1 más 1, 0 me llevo 1. Y 0, 1, 0, 1. Este número, 1, 0, 1, 0, entonces será la representación binaria del número menos 6. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, la misma regla es reversible, nos permite pasar de un dominio al otro. Si tenemos el menos 6, bastará con hacer el complemento a 1, permutar. El 1 se transforma en 0, el 0 se transforma en 1. Nos queda este número que es el complemento a 1 de menos 6. Y luego le sumamos 1 de forma tal que 1 más 1, 0 me da 1. Y 0, 1, 1, 0 me da más 6. Que, como vimos, es el valor del cual partimos. A continuación vamos a hacer dos problemas para fijar el tema que venimos trabajando. En el primer problema vamos a obtener la representación binaria del número menos 25. Y en este momento los invito a que pausen el video, intenten resolverlo por sus propios medios para luego comparar con la resolución que voy a hacer luego y poder confirmar si lo hicieron bien o si no, corregir y ver en qué se equivocaron. Bien, el número menos 25 en binario lo conocemos, es el objetivo del problema. Para hallarlo, primero tendríamos que comenzar encontrando la representación binaria del número más 25.
el número más 25 en binario por cualquiera de los métodos que vimos antes es 1, 1, 0, 0, 1, al cual tendremos que agregarle el 0 a la izquierda, que para las cantidades que son binarias signadas necesitamos para indicar que es un número positivo. Para hallar el equivalente negativo, el número menos 25, tendremos que hacer la operación de complemento a 2, que como vimos tiene dos partes. Primero hallar el complemento a 1 y luego sumar 1. Complemento a 1 se va a hallar permutando los ceros por los unos por los ceros. Luego sumamos 1 y esto nos va a dar 0 y 1, 1, 1 y 0, 1. El resto del número queda como está. Por ende, este número 1, 0, 0, 1, 1, 1 va a corresponder a la representación binaria del número menos 25. Y con esto finalizamos nuestro primer problema. En el segundo problema vamos a resolver la siguiente pregunta: ¿qué número decimal representa la cantidad binaria asignada 1101110? Como antes, los invito a pausar el video, resolverlo por sus propios medios y luego comparar. Bien, si tenemos el número 110, 110 y queremos saber cuánto vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si es positivo o negativo. Si es positivo, directamente hacemos la conversión con cualquiera de los métodos que vimos anteriormente, y si es negativo vamos a tener que hallar primero su opuesto positivo en binario para después hallar su valor. Este número claramente es negativo, eso se llega a esa conclusión por el bit de signo, que indica que es negativo. Y para encontrar su equivalente positivo vamos a hacer el complemento a 2. Primero vamos a permutar, ¿sí? Hallar el complemento a 1 de este número, los unos por los ceros por los unos, y luego vamos a sumar 1. 1 y 1 0, me llevo 1, 1, 0 y 1. Este número que está acá, lo pueden hallar, es el número decimal más 10. Si hallamos el complemento a 2 de una cantidad binaria y su complemento a 2 nos dio el equivalente al número más 10, entonces será que el número inicial, este número, es equivalente al número menos 10 en decimal. Y con esto se termina este problema. Algo interesante de notar es como en los números positivos, si yo tengo por ejemplo el número positivo 3 y le agrego estos en base 2 es igual al 3 decimal, y yo le agrego ceros a la izquierda, sigue siendo el número 3. Cuando yo tengo un número negativo, por ejemplo 1, 0, 1, 1, 0 en base 2 es el menos 10, si yo le agrego unos a la izquierda va a seguir siendo el número menos 10. Esto se denomina a veces la extensión de signo. Agregar ceros a la izquierda de un número positivo no cambia su valor, lo mismo que agregar unos a la izquierda de un número negativo. Esto para que empiecen a reconocer cuando hay bits de más en una cantidad asignada, pueden descartarlos para simplificar el ejercicio sin ninguna pérdida de valor del número. Como vimos anteriormente, con la posibilidad de almacenar números enteros negativos, podemos trabajar con variables signadas, es decir, variables que pueden almacenar números enteros con signos positivos y negativos. El rango de esas variables, es decir, el intervalo de valores que puede representar, va a depender exclusivamente de la cantidad de bits de esa variable. Para introducir el tema vamos a ir trabajando con ejemplos. Supongamos que tenemos una variable de 1 bit. Entonces tenemos dos posibilidades, 0
y 1. El valor 0 representa al número 0 y el valor 1 va a representar al número menos 1. Recordemos que los valores que tienen un 0 en su bit más significativo son positivos y los valores que tienen un 1 son negativos. Por ende, si tomamos el número 1, le hacemos el complemento a 1, nos da 0 y le sumamos 1, nos vuelve a dar 1. Es decir, que este número originalmente representaba el número menos 1. Fíjense que al tener un bit tenemos dos combinaciones. 2 a la cantidad de bits nos da dos combinaciones, de las cuales la mitad van a ser valores negativos. En este caso hay un solo valor, el menos 1, y la otra mitad van a ser valores positivos o 0. De acá que el dominio de representación de una variable de un bit será simplemente del menos 1 al 0. Si tenemos ahora una variable de 2 bits, tengo 2 bits, la cantidad de combinaciones que puedo representar es 2 a la 2, 4 combinaciones, de las cuales va a haber dos combinaciones positivas o 0 y dos combinaciones negativas. Aquí tenemos entonces las dos combinaciones negativas, menos 1 y menos 2, y las dos positivas o 0, 0 y 1. Entonces el dominio de representación va a ir del menos 2 al más 1. Vayamos viendo que siempre puedo representar un número positivo menos porque una de esas combinaciones me la ocupa el 0. Vamos ahora al último ejemplo particular, con 3 bits. Tengo 2 a la 3 combinaciones, es decir, 8 combinaciones. Voy a tener 4 combinaciones positivas o 0 y 4 negativas. Las 4 negativas van a ser menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Y las 4 positivas o 0 van a ser 0, 1, 2, 3. Se vuelve a repetir lo mismo. La mitad de las combinaciones van a ir a parar a los números negativos, pudiendo representar de menos 4 a menos 1. Y las 4 positivas del 0 me van a permitir representar del 0 al más 3. Si esto lo queremos extender para n bits, tenemos que hacer el siguiente razonamiento. Si yo tengo n bits, entonces tengo 2 a la n combinaciones. La mitad de esas combinaciones, 2 a la n dividido 2, que va a ser simplemente 2 a la n menos 1, van a ser combinaciones negativas. Y la mitad de esas combinaciones, 2 a la n menos 1, van a ser positivas o 0. Entonces, yo voy a poder barrer desde el número menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1 positivo. Este 1 que se resta en el rango es justamente el lugar que ocupa la combinación 0 dentro del semirrango de las combinaciones positivas. Habiendo visto cómo se encuentra el rango de una variable asignada, vamos a ver ahora qué pasa cuando queremos forzar la capacidad, el rango de una variable asignada, intentando guardar un número que está fuera de su rango natural. Esto se llama desborde o en inglés overflow. Vamos a tomar para nuestro ejemplo una variable de 3 bits. Si yo tengo 3 bits, la variable puede representar 8 combinaciones en total. 4 negativas, del menos 4 al menos 1, y 4 positivas o 0, del 0 al 3. Entonces tendremos un rango del menos 4 al más 3. Supongamos para el bien del ejemplo que tenemos una variable que tiene almacenado el valor 2 y le sumamos 3. Eso nos va a dar el valor más 6, pero el valor más 6 está fuera del rango de la variable.
excede el valor máximo que puedo almacenar, que es más 3. ¿Qué pasará? Vamos a verlo. Tenemos acá el 2 y le sumamos 4. 2 más 4, si hacemos la suma binaria, nos da 0 más 0, 0, 1 más 0, 1 y 0 más 1, 1. Veamos que no hay un bit de carry como la otra vez, pero el valor que nos dio es, si hacemos la cuenta, un valor negativo. Podemos sacar el equivalente positivo haciendo el complemento a 2. Si primero permutamos, nos queda 1, le sumamos 1 y eso nos da 0, 1, 0, que es el valor más 2. O sea que este valor que está acá es menos 2. Evidentemente 2 más 4 no es menos 2. Es un defecto al no poder almacenar el valor porque se excede el rango de la variable. Esto se puede ver de la siguiente manera. De una forma similar a como lo habíamos visto en el caso del carry. Partimos del valor 2. Le sumo 4. 1, 2. Ahí se produce el desborde. 3, 4. Al sumar 4 unidades, termino en el valor menos 2, que es lo que me dio esta cuenta. En la recta numérica, si yo arranco en el valor 2 y le sumo 4, fíjense, debería ir a parar al más 6. Pero estos valores están fuera del dominio de representación. Entonces, al superar el valor 3, que es el máximo que puedo almacenar, voy a ir a parar al otro extremo, 4, y de ahí voy a llegar al valor menos 2. De la misma forma que lo vimos anteriormente, con un gráfico de dos ejes, puedo representar en el eje de las abscisas la cantidad que yo quiero representar y en el eje de ordenadas la cantidad que efectivamente se va a representar. Si tomo el valor 0 y lo quiero representar, está dentro del rango, se va a representar correctamente. Lo mismo va a pasar con 1, lo mismo va a pasar con 2. Y luego, cuando quiera representar 3, voy a llegar al máximo de representación. Si yo ahora quiero representar el número 4, lo que va a ocurrir es un overflow y en vez de representarse el número 4 que estaría por acá, que está fuera del rango de la variable, se va a representar el número menos 4. Luego el 5 se va a representar el número menos 3 y así sucesivamente. Si graficamos esto, vamos a tener un gráfico similar al que vimos anteriormente, donde va a haber una suerte de rampas que ahora tiene un valor medio 0, cuyo periodo corresponde con, fíjense, voy a ir de 3, voy a ir de 3 hasta el valor equivalente que estaría por acá, que sería menos 5, 8. 8, que es equivalente a 2 a la 3, la cantidad de combinaciones que puede representar la variable signada. Para fijar los conceptos que hemos visto anteriormente, vamos a resolver un problema donde nos piden que resolvamos la situación en donde se va a almacenar el número 1485 en una variable entera asignada a 10 bits. Nos preguntan qué valor se almacena efectivamente. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si cabe el número 1485 dentro de una variable asignada a 10 bits. Este número, para saber si entra en el rango, tenemos que conocer el rango. El rango se calcula a partir de la cantidad de combinaciones de la variable. Si tengo 10 bits, voy a tener 1024 combinaciones, de las cuales la mitad, 512, se usarán para los números negativos y la otra mitad, 512, se utilizará para los números el 0 y los números positivos. Es decir, que el rango de esta variable estará entre los números menos 512 y más 511. De donde se ve que el número 1485 no pertenece al rango de la variable y por ende no va a poder ser almacenado. Pero si no cabe, ¿cómo sé qué número se almacena efectivamente? Bien,
La forma más fácil de verlo es a través de este gráfico, donde vamos a poder llegar a una conclusión de cómo calcular el valor que efectivamente se almacena. Para eso sabemos que si la variable puede guardar un valor entre menos 512 y más 511, simplemente cuando yo ponga esos valores se van a representar. Así que este valor extremo va a ser menos 512 y este valor va a ser más 511. Cuando yo intente poner el valor 512, la variable va a ser overflow. Y como sabemos que el periodo de estas rampas es 2 a la n, la cantidad de bits, la distancia entre estos dos puntos es 2 a las 10, 1024. Por lo tanto, si este punto está en 512, este punto de aquí va a estar en 512 más 1024, que es 1536. El valor que nosotros queremos representar, 1485, estará en algún lugar por acá. Evidentemente no se va a representar la cantidad 1485, sino que va a ser un valor menor a 511. Y para hallarlo bastará con restar el periodo de esta señal, 1024, de forma tal de obtener este valor, que sí va a ser equivalente al valor que se va a efectivamente almacenar en la variable. Será cuestión de hacer 1485 menos 1024. Eso nos da 5 menos 4, 1, 8 menos 2, 6, 4, 461. Este valor, 461, va a ser el valor que efectivamente se va a representar en nuestra variable de 10 bits. Nosotros no lo vamos a demostrar, pero se puede hacer la comprobación. Si una variable asignada tiene una cantidad de bits n minúscula, entonces para saber qué valor se va a almacenar efectivamente en una variable asignada de n bits, el valor a guardar se hace el resto con 2 a la n. Recuerden que esto viene de hacer la operación de restas sucesivas con 2 a la n, la cantidad de combinaciones de las variables, y ese valor denominaremos valor auxiliar. Si el valor auxiliar ya está en el rango de la variable, entonces simplemente se almacenará ese valor. Pero si el valor auxiliar luego de la operación de resto no está todavía en el rango, será necesario restar una vez más 2 a la n, y eso va a llevar al valor que se va a almacenar efectivamente. Los animo a tomar lápiz, papel, verificar estas fórmulas con una variable de una cantidad determinada de bits, por ejemplo 10 bits, y diferentes valores que sean el rango, para probar de una forma gráfica y también de la forma analítica, es decir, a partir del gráfico y a partir de las fórmulas que les estoy presentando, la validez del método.